Hola, mi nombre es Carlos Tapia. Soy profesor en historia, investigo la historia, no sé, lengua de señas. Giselle, Gigi, mi esposa, interpretará en lengua de señas. Hola, mi nombre es Giselle, mi nombre propio en señas es Giselle y soy intérprete de lengua de señas y tengo estudios en antropología. Egresado de la licenciatura en historia por la UNAM y maestro en historia del arte. Él también escribe en una revista como analista político, Estratega Magazine de tiraje nacional, y nos va a explicar un poco, a esclarecer todos los acontecimientos que han ido sucediendo a partir de los temblores. Yo voy a interpretar en lengua de señas para usted. Muy bien, muchas gracias, amor. Bien, buenas noches. Estamos aquí los dos, justamente los dos, para tratar de explicar qué es lo que ha estado aconteciendo a partir de el terremoto que sufrimos el 19 de septiembre de 2017 y que afectó, por sobre todas las cosas, al centro-sur del país. La explicación es amplia y tiene varios niveles, por supuesto, ¿no?, de análisis. El primero es el meramente físico, que se refiere a las estructuras terrestres, y esto nos va a llevar posteriormente, obviamente, al análisis social y político. Entonces vamos a comenzar con la estructura del planeta, que es lo que ha originado todos estos fenómenos. Nuestro país, México, ¿no?, como buena parte del continente americano, se encuentra en una zona telúrica bastante activa. México se encuentra sobre 5 placas tectónicas. ¿Qué son las placas tectónicas? Bueno, esto lo puede obviamente ilustrar mejor un geólogo, un geofísico, un vulcanólogo, personas que obviamente están muchísimo mejor preparadas para poder dar una explicación en este sentido. Pero sí podemos decir nosotros que México se encuentra asentado sobre la conjunción de por lo menos 5 placas tectónicas importantes. La placa tectónica del Pacífico, en el norte encontramos la placa tectónica del Pacífico, obviamente de cara hacia el Océano Pacífico, una pequeña placa intermedia, la placa de Rivera, que se encuentra casi enfrente de las costas de Jalisco y Colima, la gran placa de Norteamérica, en la cual está asentada la mayor parte del territorio nacional, y por último la muy activa placa de Cocos. Esta placa de Cocos, que es una placa enorme que se encuentra entre la placa del Pacífico, la de Norteamérica y la de Nazca en el sur, es una placa que, según denominan los geólogos, es una placa convergente. ¿Qué quiere decir que es convergente? Que está empujando constantemente a la placa de Norteamérica. Y esto genera una gran cantidad, obviamente, de movimientos telúricos, ¿sí? El pasado 19 de septiembre no sentimos un temblor muy fuerte, pero es tan solo un dato más dentro de la gran cadena de temblores que ha sufrido este territorio nacional, incluso desde época mesoamericana y todavía más antigua. Es una zona constante de temblores. Históricamente ha habido temblores muy grandes, como el del 28 de marzo de 1787, un temblor que, según algunas crónicas, duró entre 5 y 6 minutos. 1787. 87, ¿qué día? 28 de marzo. 28 de marzo. México todavía era el virreinato de la Nueva España, y se sintió, dicen las crónicas, un temblor que duró entre 5 y 6 minutos, cosa verdaderamente monstruosa. Los especialistas han establecido que se trató de un temblor entre 8.4 y 8.7
grados en la escala de Richter, es decir, tremendamente destructivo. Hubo réplicas ese propio 28 de marzo, el 29 de marzo, el 30 de marzo y el último gran temblor se registró el 3 de abril de ese año. Ese terremoto fue tan grande que obviamente se sintió en una zona muy parecida en la que se sintió este temblor del pasado 19 de septiembre, es decir, desde el centro del país abarcando todo el sur. Y lo más interesante es de que generó también un gigantesco tsunami que golpeó las costas de Oaxaca y del actual estado de Guerrero. Siempre ha habido temblores. El más significativo que nos había sucedido hasta la fecha había sido el del 19 de septiembre de 1985, en el que ustedes saben, gran parte de la República se vio afectada, por supuesto, ¿no? Playas como Puerto Vallarta se vieron afectadas, Veracruz, el puerto de Veracruz se vio afectado, siendo un temblor verdaderamente destructivo. En la Ciudad de México fue donde se notó el mayor número de muertes, por supuesto, por el hacinamiento que representa el vivir en la propia Ciudad de México. Las cuentas conservadoras hablan de 10,000 muertos, pero cuentas no oficiales hablan de alrededor de 40,000 muertos, siendo un acontecimiento luctuosamente triste y que nos va a marcar en nuestra historia moderna. Tanto nos va a marcar en nuestra historia moderna que ese temblor va a originar una serie de cambios, sobre todo para la Ciudad de México, ¿no? Es decir, se crea una nueva cultura de protección civil, una nueva cultura ciudadana en torno, ¿no?, a sus relaciones con los temblores, por supuesto, y se originaron nuevos métodos de construcción, o mejor dicho, nuevas reglamentaciones que establecían que las construcciones en el DF debían de ser más sólidas y más fuertes para poder aguantar un terremoto como el que se sintió en ese año de 1985. Desde 1985 hasta este año de 2017, en el territorio nacional se han sentido por lo menos cerca de 60 grandes temblores, ¿no? Sin hablar de los pequeños e imperceptibles temblores que se dan absolutamente todos los días, pero 60 grandes temblores, dentro de los cuales, ¿no?, ha habido unos bastante destructivos en Colima, en Oaxaca, en el Pacífico en términos generales. Pero este nos golpeó especialmente, y este es altamente significativo porque ocurrió 32 años después de que se dio ese acontecimiento luctuoso de 1985, se vuelve a repetir la circunstancia en una serie de eventos desafortunados que se van a ir desencadenando y que van a dar por motivo precisamente lo que acabamos de ver. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Bueno, en términos generales vimos cómo se derrumbaron de inmediato y motivados por este temblor varias construcciones dentro de la Ciudad de México en una zona que no había sido golpeada por el temblor de 1985, es decir, el sur. Y la parte más al norte de la Ciudad de México donde se notaron los estragos fue entre la colonia Narvarte y la colonia Roma. Eso no quiere decir que en el resto de la ciudad no se haya sentido el temblor. Por supuesto que se sintió. Sin embargo, ahora la parte más destructiva fue en el sur, justamente, ¿no? En la zona de Acoxpa, Miramontes, en la zona de Tlalpan, por supuesto. ¿Qué sucedió? Cayeron varios edificios con gente adentro, tembló a la 1:15 más o menos de la tarde y entonces muchos edificios estaban ocupados. Trabajadores, estudiantes, niños, que todavía familias que se encontraban dentro de los multifamiliares estaban ocupando estos edificios. La alerta sísmica sonó, pero sonó muy rápido porque como el epicentro de este temblor del 19 de septiembre ocurrió en Axochiapan, Morelos, a escasos kilómetros de la Ciudad de México, entonces obviamente el golpe fue muy fuerte. Entonces no sonó la alarma sísmica, dicen algunos, ¿no?, en el momento adecuado, de tal manera que el temblor tomó a la ciudadanía, más o menos desprevenida, y sin embargo pudimos ver que desde los primeros movimientos telúricos la gente pudo salir de sus casas, ¿no? La mayor parte de la gente pudo salir de sus casas y eso evitó tragedias mayores. Eso habla, por supuesto, de una educación ciudadana que ya está habituada a estos grandes peligros. Y sin embargo, desgraciadamente, muchos edificios
Y en el pasado temblor del 19 de septiembre de 2017, de nuevo fue el centro sur del país el que sufrió mucho. No solamente estamos hablando de la Ciudad de México, estamos hablando de Morelos, estamos hablando de Puebla. Y en gran parte de Morelos, una buena cantidad de viviendas, de casas, habitación, de escuelas han sido parcialmente destruidas. De hecho, tanto en la Ciudad de México como en buena parte de Puebla, de Morelos, de Oaxaca, han quedado edificios semiderruidos que son un peligro para sus habitantes. Ya no se pueden volver a habitar, se tienen que reconstruir. El costo de este temblor en millones es amplio y cuantioso. Y ahí está precisamente el quid del asunto, que es lo que vamos a ver. De México, como en el resto de las zonas afectadas, vimos que la sociedad de inmediato se puso a trabajar para poder rescatar a los que quedaron debajo de los escombros. Es una actitud loable, obviamente, es una actitud esperanzadora, porque a los mexicanos nos gusta la vida y nos gusta salvar a nuestros compatriotas, porque precisamente, aunque al parecer nos llevamos muy mal unos con otros, en términos generales nos queremos y nos solidarizamos precisamente con el dolor de nuestros hermanos mexicanos. Y es ahí donde no se vale, porque en un momento determinado las fuerzas, ¿no?, oscuras de este estado rapaz han comenzado a funcionar de una manera que parece ilógica. Fíjense ustedes, estamos sometidos, ¿no?, a una gran cantidad de bombardeo informático, y tenemos la información que se vierte tanto por los canales de televisión, tanto por las redes sociales. Los canales de televisión, sobre todo en este país, bueno, dan noticias que van, si no falseando, sí por lo menos dándole cierto tinte a las noticias. Y en las redes sociales encontramos una cantidad de información tremenda que proviene tanto de testigos presenciales que están en la escena. Vemos escenas verdaderamente terroríficas, como también vemos que se siembran una serie de noticias falsas para desestabilizar a la opinión pública, por supuesto. ¿Cómo podemos discernir entre la información falsa y la información verdadera? Bueno, apoyándonos precisamente en todos aquellos que son nuestros amigos, nuestros contactos en las redes sociales. Y de esta manera, obviamente, podemos ir desglosando cuál es la veracidad o cuál es la mentira que está detrás de cada una de esas informaciones que se vierten, sobre todo a través de las redes sociales. Todos hemos sido víctimas, por ejemplo, de noticias falsas, y también estamos pendientes de las verdaderas. En los testimonios que nos han llegado, por ejemplo, de la Ciudad de México y de otras partes de la República, hemos visto con mucha preocupación que la ayuda que está siendo enviada a nuestros hermanos está siendo, por decirlo de alguna manera, decomisada por camiones del DIF, tanto federal como de los DIFs estatales, para que estos víveres, estos alimentos, esta ayuda sea llevada a bodegas para que después sea reetiquetada por el propio DIF en un momento determinado, y entonces ellos llevar toda esta ayuda humanitaria a quienes lo necesitan, en una acción, en una especie de latrocinio que comete el Estado para vestirse como el héroe en una situación difícil. Además, estamos de cara a un proceso electoral muy pronto. Este temblor vino a mover todas las estructuras políticas y sociales del país, porque sobre todas las cosas el país se encuentra delante de un proceso democrático fuerte y profundo. Y este temblor lo que vino a hacer fue desnudar de alguna manera lo que es la rapacidad del Estado mexicano. Y eso no quiere decir, fíjense bien, por sobre todas las cosas, que haya mexicanos malvados que estén trabajando para el Estado de una manera malévola. Hemos visto, por ejemplo, a policías, marinos, soldados que ellos legítimamente, ¿no?, están ayudando precisamente a las brigadas de socorristas a ayudar a encontrar a personas vivas, o por lo menos rescatar los cuerpos de los seres queridos. Pero las instituciones son las que vemos con preocupación. Las instituciones han actuado de una manera que es contraria al sentir ciudadano. Hemos visto a través de numerosos testimonios que se vierten a través de las redes sociales cómo la ciudadanía está completamente enojada. En este edificio, por ejemplo, en el cual cayeron
trabajadoras textiles y otros en los pisos, ¿no? En los diversos pisos había trabajadores textiles, trabajadores de otro giro. Este edificio se cae completamente y entonces la ciudadanía se vuelca precisamente a tratar de ayudar a los posibles sobrevivientes. Vemos con preocupación cómo llegan los granaderos para tratar de quitar a los socorristas, ¿no? Y tratar de cercar la zona. No sabemos con qué motivo. Unos dicen que precisamente para que ya lleguen las máquinas a comenzar a limpiar los escombros, porque hay como una especie de urgencia para comenzar la reconstrucción de la ciudad. ¿Por qué comenzar la reconstrucción de la ciudad? Porque en todos estos predios se pueden, como quedan prácticamente en blanco, entonces son terrenos propicios para llevar a cabo nuevas construcciones. Y detrás de estas nuevas construcciones están las constructoras, justamente, ¿no? Las constructoras que ustedes saben son de estas compañías que más se han beneficiado en este país, precisamente por su actitud capitalista y rapaz, y es lo que se está notando precisamente en este instante. ¿Por qué? ¿Por qué detener las acciones de rescate? Bueno, vemos que a través de la información que el Estado niega que estos hechos estén sucediendo y entonces vemos, por ejemplo, al presidente Peña Nieto, al secretario de Gobernación y a otros personajes, ¿no? Como Mancera en la Ciudad de México, que dicen que los trabajos de rescate no se van a parar en tanto se encuentren latentes signos de vida, ¿no? Justamente. Y entonces, bueno, nosotros estamos confrontando un tipo de información y otro tipo de información. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué tanta contradicción? Hay tanta contradicción porque efectivamente el Estado mexicano actúa de nuevo de una forma irracional y contraria a todo interés público. Es ese estado leviatánico que había establecido Thomas Hobbes justamente en su famoso tratado El Leviatán, y se aplica de nuevo esto que había dicho Hobbes en su tratado de Chive: el hombre es el lobo del hombre. En este caso el lobo que es el lobo del hombre es el hombre que pertenece precisamente o que constituye el Estado mexicano. Y posiblemente esto sea muy aventurado, y sin embargo actúan así, ¿no? Están en contra de todo interés público, desprecian la vida humana y lo único que les interesa es la reconstrucción, porque ahí el nivel y el volumen de los capitales que se mueven para llevar a cabo una reconstrucción son amplios, son muchísimos. Y hemos visto cómo esta clase política rapaz, es ratera, es impune, ¿no? Vemos a los Duartes, por ejemplo, a todos estos gobernadores rateros que se hacen de los presupuestos públicos para aplicarlos a su propia conveniencia. Cuando llegan desastres naturales de este tipo, por supuesto, ¿de dónde salen los recursos? Vuelven a salir de la ciudadanía, vuelven a salir de los impuestos de la ciudadanía. Y es por eso que obviamente hay demandas auténticas, como el hecho de que en lugar de el dinero que reciben en cantidades bestiales los partidos políticos para iniciar sus ridículas campañas políticas, se ha vertido mejor, obviamente, a la reconstrucción de las partes dañadas en el centro y sur del país y donde se necesite, justamente. Entonces, lo que está ocurriendo es, de alguna manera, una especie de caos, y sobre todo es un caos que lo vemos vertido a través de los distintos canales de información. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos comunes? Sumarnos precisamente a este descontento ciudadano en un momento determinado, ¿no? Pensar bien las cosas hacia el futuro. ¿Vamos a volver a repetir gobiernos de este tipo? ¿Vamos a volver a tener gobiernos rapaces, llenos de ladrones, que nos van a seguir engañando y que se van a seguir burlando de nosotros, como todos los diputados y los senadores que ganan carretadas de dinero y que ninguno se avino a ponerse por lo menos un chalequito naranja para ir a cargar piedras? En lo absoluto, ¿no? Se burlan de nosotros. Tenemos que pensar nosotros las cosas muchísimo mejor y agregarnos este descontento ciudadano que se está dando obviamente de una forma natural e indignante en todo el país, ¿no? Los indignados están levantando su voz porque basta
basta de que los víveres se vayan a las bodegas del DIF. Vemos a la gente cómo llegan a estas bodegas, las abren, ¿no? Y se las llevan de nuevo en sus autos y las llevan precisamente a las zonas afectadas, viajando por carretera, enfrentándose a otros nuevos peligros, por supuesto, ¿no? Entonces, vemos a los ciudadanos movilizarse, vemos a los ciudadanos que están en el edificio que les acabo de platicar, acordonado por la policía, agarrándose a golpes contra los granaderos, porque no es posible que la policía de la Ciudad de México esté cuidando los intereses de no sé quién que ayudando precisamente al pueblo, que es porque ellos son del pueblo, ¿no? Ellos son pueblo y ellos deberían de estar ayudando al pueblo en lugar de agarrarse a carrotazos cobardemente contra las señoras que tratan de defender la vida de sus seres queridos. Esto es una opinión, por supuesto, ¿no? Pero es una opinión que le estamos dando con respecto a la información que hemos estado recibiendo. Eso es lo que estamos haciendo y tratamos de compartirle nuestro sentir a ustedes en este instante. Sí, ¿no? Yo creo que todos estamos indignados, estamos confundidos. Las personas sordas en las redes sociales no dicen, por favor, infórmenos, no se olviden. Le han pedido desde que tembló, le han pedido al gobierno de la manera más atenta que pongan intérprete en las noticias, quieren saber qué pasó. Son parte de la ciudadanía, de la comunidad mexicana, también son mexicanos. Hoy subieron una foto de un grupo de sordos que están como voluntarios quitando escombros, ¿no? Una de ellas se hizo viral y yo creo que ya pasó a la posteridad, ¿no? Porque una persona sorda no tiene límites para ayudar a otro que es mexicano, que es humano, que es persona. Y no se vale que los grupos políticos se aprovechen, que las televisoras con una novela, ¿no? Que ven toda una tragedia. Con un montaje. Y ahora dicen, no, yo no fui, no, fue el gobierno el que me dio la información y yo se la transmití. Pero a toda la nación los tenían viendo, porque no informan nada más. Ellos deciden en cuál edificio, en cuál lugar ponerte la cámara, y esa es la misma noticia que te van a transmitir todo el día. ¿Y qué hay de los otros edificios? ¿Qué hay de Oaxaca? ¿Qué hay de Puebla? ¿Qué hay de Morelos? No dice nada. Si están limpiando la Ciudad de México, la están limpiando en un 2x3, es reflejo de lo que va a pasar en Oaxaca, lo que va a pasar en Morelos. Llegan los militares, se toman la foto, bien. Yo creo, ¿no? Hoy estaba pensando, yo creo que las primeras 12 horas después del terremoto son donde ahí de verdad ves el México del humano, del ciudadano, del mexicano, del solidario. Del solidario, porque ves militares, ves policías, ves bomberos, ves mucha sociedad civil, ¿no? Muchas personas con su mochila, con su ropa de la escuela o ropa del trabajo, ¿no? Los ves ahí cargando piedras porque ya la experiencia antes ha dicho que sabemos que ahí hay personas vivas, ¿no? Y que te apuras. A lo mejor no tienes la mejor tecnología, ni los sensores de calor, no, pero tú sabes que ya hay alguien vivo que tiene horas de vida que son vitales. Las primeras 12 horas, ¿no? De ver cómo se movilizó a las personas, la banda que anda en bicicleta, ¿no? La gente de los estados mandando ayuda, todos, ¿no? Cómo se unieron. Y claro, no faltan, ¿no? Los rateros, pero esos que son otro tipo de plaga que soltó el gobierno federal, ¿no? Y los gobiernos municipales al entregar los estados a la delincuencia, ¿no? Y entonces ahora nuestros hermanos de otros lugares que se les cayó el muro de su casa, pues temen a que entren y que les roben. Las colonias que no tienen luz, ¿cuántas mujeres viven solas? ¿Cuántas son mamás solteras? Y sin luz, cualquier maldito de los que hemos estado viendo en videos y videos que son virales, entran a aprovecharse de esa situación para ir más allá que solamente robar, ¿no? Así es. Muchas casas quedaron en ruinas, ¿no? Es decir, son inhabitables. No solamente están los edificios que se cayeron, por supuesto, están todos aquellos edificios que están tremendamente maltrechos y que es imposible
es imposible reconstruirlos otra vez. ¿Qué van a hacer las personas sin sus casas habitación? ¿Qué van a hacer las personas, ¿no?, que se han quedado sin casa? Que ya no pueden entrar porque si entran en alguno de los departamentos el edificio se puede venir abajo. Hay fotografías, y ustedes las han visto, de edificios recargados unos contra otros, esperando otro temblor para venirse abajo. Es una situación verdaderamente crítica, es una situación verdaderamente de alarma, y nosotros como ciudadanos tenemos que ser vigilantes, expectantes, tenemos que apoyar, por supuesto, y sobre todo las cosas tenemos que forjarnos una memoria a corto plazo para recordar todos estos momentos, para que en el momento de la urna estemos pensando por quién vamos a votar, por lo menos, ¿no? Por lo menos. Si vamos a creer todavía en este sistema político y vamos a creer en la constitucionalidad de nuestro sistema político, a la próxima que votemos vamos a hacerlo de la manera más pensante posible, ¿sí? Viendo precisamente todo lo que está ocurriendo en el presente, comparando qué es lo que hacen las autoridades, qué es lo que hace la clase política mexicana y qué es lo que hacen los ciudadanos. No se van a volver a burlar de nosotros, no vamos a permitir que de nuevo se burlen de nosotros. Vamos a estar pendientes porque este temblor lo que hizo fue despertar la conciencia de la ciudadanía mexicana. Si este temblor sirvió precisamente para despertar la conciencia de la ciudadanía, entonces recordaremos a todos aquellos caídos en este temblor y en el pasado y en todos los demás como los mártires que nos van a dar la posibilidad de crear un nuevo México. Pero todo está en ustedes. Pues no nos queda más. Si tienen alguna otra duda, estamos a sus órdenes para cualquier posible información que así lo requiera. A veces, ¿no?, los sordos ven imágenes, ven fotografías, ven videos que no tienen claro qué está pasando, y yo creo que más que informar solo del caso de Frida Sofía y explicarles el chisme es envolverlos en este mismo sí, en el mismo tinglado, en el mismo espectáculo, ¿no? De lo que estamos viviendo los oyentes. Eso no tiene absolutamente ninguna importancia, ni discutirlo si fue el montaje de Televisa. Mejor pensemos en cosas más importantes, desde luego, que pensar si fueron montajes o no montajes. No vean la televisión, así de sencillo, no vean la televisión. Mejor estén pendientes de otras formas de información. Hay periódicos, ¿no?, en las redes sociales muy serios, hay portales de noticias muy serios que nos pueden informar mejor que las televisoras en este país. Por supuesto, ¿no? Y obviamente recordar que efectivamente hay grandes elementos, tanto del ejército como de la marina, que están dando todo su mejor esfuerzo al lado de la sociedad civil, ¿no? Por supuesto, ¿no? Los perros salvavidas, por ejemplo, que han dado un trabajo notable, los 450 extranjeros que de 19 países distintos han llegado a ayudar al país. Por supuesto, también estamos muy agradecidos con todos ellos, se los agradecemos de todo corazón. Y aquí estamos, bueno, desde San Luis Potosí, lo único que podemos hacer por todos, pues es hablar, ¿no? Es lo que tratamos de hacer y lo que tratamos de hacer lo mejor posible, ¿no? Desde nuestro ámbito, que es el académico, justamente. Yo sé que esto más que nada es una opinión, pero bueno, es una opinión informada que se las compartimos a todos ustedes. En ustedes está si nos escuchan, si no nos escuchan, si nos critican, etc. Y pues decir que pues lamentamos las pérdidas de sus seres queridos y lamentamos las pérdidas materiales que han tenido, y ustedes saben que ustedes tienen su casa. En estos momentos yo creo que con cualquiera, casi con cualquier mexicano pueden pedir ayuda, porque asilo. Van a abrir las puertas. Y esto está empezando, así que los que estamos fuera, pues tampoco desistir de seguir ayudando a nuestros compañeros, a nuestros hermanos en desgracia. Así es. Les agradecemos mucho el favor de su atención. Esperamos que la cápsula
les haya servido de algo. Repetimos lo que dijo Gisela hace un momento, estamos a sus órdenes para cualquier comentario. Al final de la cápsula viene la información, vienen nuestros correos electrónicos, nuestras páginas de Twitter, por si se quieren comunicar con nosotros y compartir sus puntos de vista. Gracias, buenas noches, se cuidan mucho, de todo corazón.